Mayo de 1944, un Mustang se precipita a 700 pies por segundo hacia un convoy alemán. El ángulo de picado es de 60 grados. Las superficies de control tiemblan. El fuselaje gime. A todos los pilotos del escuadrón se les ha dicho que esta maniobra te matará. Pero el teniente Robert Strobel no levanta el morro. Está contando remaches en la lona de los camiones de suministro que crecen en su visor de tiro. En 18 segundos, o demostrará lo imposible o se convertirá en otro nombre en la lista de tripulaciones aéreas desaparecidas. El norte de Francia respira de forma distinta bajo la ocupación. Los setos se difuminan en verde y gris. Los pueblos se encogen en silencio bajo campanarios de iglesias que ya no hacen sonar las campanas al mediodía. Las carreteras transportan columnas de suministro de la Wehrmacht día y noche alimentando las fortificaciones del muro atlántico que se extienden desde Bélgica hasta Bretaña. Cada galón de combustible, cada caja de munición, cada uniforme de reemplazo viaja por estas arterias estrechas entre las cabezas de ferrocarril y los depósitos de primera línea. Los cazabombarderos aliados los cazan sin descanso. Thunderbolts y Typhoons ametrallan convoys en ángulos poco pronunciados, barriendo los camiones con munición de calibre .50 y cohetes. Pero las matemáticas son brutales. Un caza que se aproxima a 15 grados ve su objetivo durante quizá 3 segundos. La deflexión cambia constantemente. Las balas se dispersan ampliamente. La mayoría de las pasadas logran impactos en uno, quizá 2 vehículos antes de que el piloto deba apartarse para evitar la colisión con el suelo o la concentración de flak. Los oficiales de logística alemanes lo saben. Espacian los convoys. Se mueven al amanecer y al anochecer, cuando la luz engaña. Colocan vagones de flak cada quinto vehículo. Cuádruples de 20 milímetros que pueden despedazar una aeronave en una sola ráfaga. Los convoys sangran, pero siguen moviéndose. Las divisiones Panzer en Normandía continúan combatiendo. La octava Fuerza Aérea necesita que esos camiones se detengan. No dañados, detenidos, ardiendo, bloqueando las carreteras para que nada detrás de ellos pueda pasar. El alto mando emite directrices enfáticas. Destruyan las redes de transporte, corten los tendones del enemigo. Pero nadie explica cómo se supone que un piloto debe hacerlo cuando la doctrina, la física y el instinto de supervivencia dicen lo mismo. Mantente poco profundo, mantente rápido, mantente con vida. Si esta historia te importa, toca me gusta y suscríbete. Robert Strobel creció en el campo de Ohio, donde los ángulos importaban. Su padre dirigía una operación de grano cerca de Toledo. Cada otoño implicaba calcular trayectorias de tolvas, ajustar cuchillas de cosechadoras, comprender cómo la velocidad y el descenso afectaban al rendimiento. Nada abstracto, solo geometría. Podías verla en el trigo que caía y en los patrones del polvo. Tenía 22 años cuando se alistó, complexión delgada, voz tranquila, el tipo de joven que escuchaba más de lo que hablaba y notaba cosas que otros desechaban como irrelevantes. Los instructores de la escuela de vuelo señalaron sus manos suaves en la palanca, su asombrosa capacidad para juzgar distancias sin instrumentos. No sacudía el Mustang a través de las maniobras. Lo guiaba, lo sentía. Para la primavera de 1944, fue asignado al 361º Grupo de Caza, volando cobertura superior y escolta de bombarderos desde Bautam, en el este de Inglaterra. El P-51 aún era lo bastante nuevo como para que los pilotos estuvieran aprendiendo sus límites, con un alcance como nada antes. Velocidad que avergonzaba a los interceptores de la Luftwaffe por encima de los 20.000 pies. Pero abajo, entre la maleza, donde ocurría el ataque al suelo, era solo otro caza tratando de no convertirse en una bola de fuego. Strobel voló las misiones estándar. Ametralla cuando veas oportunidad. No te fijes. No presiones.
Los pilotos que presionaban acababan volando contra el suelo o recibiendo un proyectil de flak a través del sistema de refrigeración y planeando 10 millas hasta un aterrizaje de panza en territorio enemigo, si tenían suerte. Observó esas pasadas de ametrallamiento poco pronunciadas. Vio las filmaciones de las cámaras de armas durante las sesiones informativas. Los trazadores caminaban por los campos, rozaban guardabarros, destrozaban parabrisas. Rara vez un camión explotaba. Rara vez un convoy se detenía. Simplemente seguían rodando. Y al día siguiente, otro vuelo atacaría otro convoy con los mismos resultados. Tenía que haber una mejor geometría. El problema era el tiempo de permanencia. Un caza que pasa rugiendo a 300 nudos le da a sus armas quizá 2 segundos sobre el objetivo. En ángulos poco pronunciados, las balas llegaban casi horizontalmente, atravesando lona fina y madera, pero rara vez alcanzaban motores, tanques de combustible o carga profunda dentro de las cajas de los camiones. El daño era superficial. Los pilotos gastaban miles de rondas para un efecto marginal. Algunos probaron cohetes, pero los cohetes requerían vuelo estable y velocidad hacia adelante, convirtiendo a la aeronave atacante en un hermoso blanco para los artilleros alemanes que habían aprendido a seguir las estelas y a rociar el cielo con flak. Las tasas de impacto eran abismales. Un estudio de la 9ª Fuerza Aérea estimó que 1 de cada 12 cohetes caía dentro de 20 pies del punto de mira. Otros defendían el bombardeo por rebote, haciendo rebotar pequeñas bombas en las carreteras hacia los convoys. A veces funcionaba contra barcos. Contra camiones era una apuesta. Los espoletas tenían que ser perfectas. La aproximación tenía que ser suicidamente baja. Y a las dotaciones de flak alemanas les encantaba una pasada de bombardero predecible. El alto mando consideró el problema intratable. Acepten la ineficiencia. Compénsenla con volumen. Envíen más salidas, gasten más munición. Al fin y al cabo, la guerra se estaba ganando por la producción industrial. ¿Por qué arriesgar a los pilotos experimentando cuando las tácticas estándar funcionaban lo suficientemente bien? Pero lo suficientemente bien no era suficiente. Cada camión que llegaba al frente llevaba balas que matarían a la infantería aliada. Cada convoy de suministros que se deslizaba sin ser detenido significaba otro día de combate en el bocaje. Otra semana hasta la ruptura. Strobel estudiaba los ángulos en su cabeza. Dibujaba esquemas en el reverso de las cartas de navegación. Si descendías en picado, casi vertical, tus armas dispararían casi directamente sobre la parte superior del vehículo. Los motores están delante. Los tanques de combustible en el centro. La carga queda expuesta. Un picado pronunciado te daba una imagen del objetivo prácticamente inmóvil y el máximo tiempo de permanencia porque tu velocidad de cierre era deliberada, controlada con el acelerador y, si era necesario, con frenos de picado. Pero la doctrina era clara. Picados de más de 45 grados eran para bombarderos en picado, no para cazas. El Mustang no estaba diseñado para eso, o al menos eso afirmaban los manuales. Y aunque la célula aguantara, el piloto se quedaría sin visión por las fuerzas G durante la recuperación o simplemente no tendría suficiente altitud para recuperar antes del impacto. Era, en todos los sentidos, una técnica suicida. 17 de mayo. La sesión informativa de la mañana cubrió la escolta habitual de bombarderos a Brunswick y luego caza libre en el tramo de regreso. Strobel no dijo nada durante el briefing, pero después de que el comandante del grupo se marchara, comentó su idea a 2 compañeros de ala tomando café aguado en la caseta de dispersión. Explicó la geometría, mostró los bocetos. Un piloto se rió abiertamente. El otro solo negó con la cabeza. El médico de vuelo, que escuchaba, le dijo sin rodeos que un picado de 60 grados le metería 8G durante la recuperación. Se quedaría gris, quizá perdería el conocimiento. Incluso si se mantenía despierto, la autoridad del elevador del Mustang podría no ser suficiente.
Se clavarían directamente en el suelo francés a velocidad terminal y necesitarían una pala para recuperar sus chapas. Strobel preguntó si alguien lo había probado realmente. Silencio. Nadie lo había hecho porque nadie era tan temerario. No discutió. Solo asintió y salió hacia su avión. El jefe de mecánicos estaba terminando la inspección previa al vuelo, limpiando aceite del carenado. Strobel le hizo una pregunta sencilla. ¿Podía la estructura soportar un picado sostenido de 60 grados a potencia de combate? El jefe lo miró como si le hubiera preguntado si las alas podían quitarse en pleno vuelo. Estructuralmente, quizá. ¿Pero por qué alguien intentaría eso? Strobel no respondió. Subió a la cabina y realizó sus comprobaciones con la misma calma metódica de siempre. Magnetos, trimado, mezcla de combustible, flujo de oxígeno. El motor Merlin tosió, arrancó y se asentó en su ralentí suave y vibrante. A su alrededor, otros 11 Mustangs estaban arrancando, el escape azul fantasma extendiéndose sobre la pista a la luz temprana. Pensó en su padre ajustando las cuchillas de la cosechadora, persiguiendo el ángulo óptimo temporada tras temporada hasta dar con él. A veces había que probar lo que todos decían que era imposible porque a veces todos estaban equivocados. La misión transcurrió según lo previsto hasta el tramo de regreso. Los bombarderos alcanzaron sus objetivos. La resistencia de la Luftwaffe fue ligera. Unos cuantos 109 atacando la formación sobre Hannover antes de retirarse. A primera hora de la tarde, la corriente de bombarderos regresaba a casa y los cazas fueron liberados para ataque al suelo. El vuelo de Strobel descendió a 8.000 pies, escaneando el campo francés en busca de objetivos de oportunidad. La radio crepitaba con avisos, locomotoras, barcazas, columnas de tropas. Entonces alguien lo vio. Un convoy, quizá 20 vehículos, alineados a lo largo de una carretera al sur de Rouen. Sin cobertura aérea, flag mínimo visible. El líder del vuelo ordenó el ataque. Aproximación estándar, una sola pasada, ángulo poco pronunciado, no presionar. Strobel confirmó la orden, pero no tenía intención de seguirla. Se separó antes, subiendo otros 1.000 pies mientras el resto del vuelo descendía para su pasada de ametrallamiento. Desde 9.500 pies podía ver todo el convoy. Camiones en intervalos ajustados, algunos coches de mando, un vagón de flag cerca de la retaguardia, su dotación probablemente escaneando el horizonte en busca de los cazas que podían oír pero aún no ver. Strobel se puso invertido y bajó el morro. 60 grados. El indicador de velocidad subió. 300 nudos. 400. El morro del Mustang apuntaba a un camión de suministro cerca de la cabeza de la columna como un rifle apuntando a un blanco inmóvil. Ajustó el acelerador, sintiendo cómo el picado se estabilizaba. Sin sacudidas, sin vibraciones, solo un descenso suave y controlado. El camión crecía en su visor. Podía ver la lona ondulando al viento. Podía ver el retrovisor del lado del conductor. Podía ver las huellas individuales de los neumáticos. La altitud se desenrollaba. 6.000, 5.000. Su dedo descansaba sobre el gatillo. A 4.000 pies abrió fuego. Las .50 rugieron, su retroceso sacudiendo la estructura. Los trazadores se vertieron hacia abajo en una línea casi vertical. Movió el timón suavemente, deslizando la corriente a lo largo del camión. Saltaron chispas del capó. La lona se desgarró. Luego un destello, una floración de llamas naranjas, y el camión se desintegró cuando el combustible o la munición detonaron. No levantó el morro. Empujó ligeramente hacia adelante, encuadrando el segundo vehículo. El ángulo de picado se mantuvo. La velocidad se redujo lo justo para mantenerse subsónica. Disparó de nuevo. Otro camión explotó, luego un tercero. Sus trazadores impactaban siempre en el centro porque el blanco no se movía en relación con su visor.
Era como disparar a una fotografía. Altitud 3.000. Seguía en picado. Cuarto camión. Quinto. Sexto. Las explosiones recorrieron el convoy en secuencia. El vagón de Flack giró sus armas hacia el cielo, pero no podía bajarlas lo suficiente para seguir algo que caía casi en vertical. Las balas de Strobel atravesaron su blindaje fino y estalló en una lluvia de fragmentos al rojo blanco. 7. 8. 9. El convoy era ahora una cadena de bolas de fuego, camiones estrellándose contra los restos de delante mientras los conductores entraban en pánico o morían al volante. Disparó a través del 11º vehículo y por fin aflojó la presión sobre la palanca. Altitud 1.800 pies. La fuerza G lo aplastó contra el asiento. Un velo gris se coló por los bordes de su visión. Los brazos le pesaban como plomo, pero el Mustang respondió. El morro se elevó. El horizonte se niveló. Tocó fondo a 900 pies. Seguía volando, seguía consciente. Detrás de él, 12 camiones ardían. La carretera estaba completamente bloqueada. El humo negro trepaba hacia el cielo de la tarde como una pira funeraria. Sus compañeros de ala gritaban por la radio, preguntando si estaba vivo, preguntando qué demonios acababa de pasar. Strobel pulsó el micrófono y les dijo que estaba bien. Su voz era tranquila, casi casual. Ascendió de nuevo a altitud y se reunió con la formación para el vuelo de regreso. En las imágenes de la cámara de tiro, revisadas esa noche en un silencio atónito, cada detalle era visible. El picado pronunciado, la precisión, la destrucción metódica. 12 vehículos en una sola pasada, sin cohetes, sin bombas, solo gravedad, geometría y 6 ametralladoras disparando al corazón de cada objetivo. El oficial de inteligencia del escuadrón la reprodujo 3 veces. Luego miró a Strobel y le preguntó cómo había sobrevivido a la recuperación. Strobel dijo que había mantenido la velocidad por debajo de la línea roja y había confiado en la estructura. El oficial le preguntó si lo haría de nuevo. Strobel dijo que no veía por qué no. Alguien al fondo de la sala murmuró que seguía siendo un suicidio, pero la cámara de tiro no mentía. 12 camiones, una pasada, 0 daños en el Mustang. Las matemáticas acababan de cambiar. En el plazo de una semana, otros 3 pilotos del 361º probaron la técnica. 2 lo lograron. Uno apretó demasiado, tiró demasiado tarde y dobló la estructura en la recuperación. Aterrizó sano y salvo, pero el Mustang fue dado de baja, su fuselaje combado detrás de la cabina. La lección fue clara. La maniobra funcionaba, pero solo dentro de parámetros muy estrechos. Disciplina de altitud, disciplina de velocidad, conciencia de tolerancia a las G. Los jefes de vuelo comenzaron a enseñarla de forma selectiva. No a todos, no a los pilotos agresivos que ya presionaban demasiado, sino a los suaves, a los calculadores, a los que podían mantener un ángulo de picado sin fijarse. Que podían juzgar la altitud de recuperación por sensación. Para junio, después de la invasión de Normandía, la técnica se extendió a otros grupos de caza. Thunderbolts y Mustangs empezaron a atacar convoys con una eficiencia devastadora. Un solo vuelo podía destruir una columna logística entera en minutos. Los oficiales de suministros alemanes comenzaron a mover los convoys solo de noche, luego solo en pequeños paquetes y, cuando era posible, a no moverlos en absoluto. El tráfico ferroviario aumentó. Las playas de maniobra se convirtieron en entornos ricos en objetivos. El estrangulamiento logístico se apretó. La 9ª Fuerza Aérea recopiló datos durante el verano. Las tasas de destrucción de convoys se triplicaron. El gasto de munición por vehículo destruido cayó un 40%. Las pérdidas de pilotos en misiones de ataque al suelo disminuyeron porque el tiempo sobre el objetivo se redujo y las dotaciones de Flak no podían seguir eficazmente los picados casi verticales. Nunca se escribió una doctrina formal. Nunca se actualizó ningún manual.
Siguió siendo una técnica transmitida de piloto a piloto, de vuelo a vuelo, aprendida mediante demostración y práctica, pero sus efectos eran medibles. En agosto, un intendente alemán capturado informó que la escasez de suministros estaba paralizando a las unidades de primera línea más que las pérdidas directas en combate. Los camiones no llegaban a sus destinos. El combustible no llegaba. Las divisiones quedaban inmovilizadas no por los tanques enemigos, sino por bidones vacíos. Strobel voló 68 misiones de combate más. Refinó la técnica, experimentó con distintos ángulos de picado para diferentes objetivos. Los trenes requerían picados más suaves porque se movían. Las barcazas necesitaban cálculo de adelanto, pero los camiones, estacionarios o moviéndose lentamente por carreteras, siempre eran lo mismo. Pronunciado, controlado, letal. Nunca promovió el método, nunca reclamó crédito. En los informes posteriores, lo describía de forma clínica, como si estuviera explicando la rotación de cultivos, solo ángulos y tiempos, solo prestar atención a lo que funcionaba. Otros pilotos lo llamaron el picado Strobel. Él se encogía de hombros ante el nombre. No era suyo. Era solo física que todos habían sido demasiado cautelosos para intentar. La guerra terminó. Strobel regresó a Ohio. Nunca volvió a volar. Regresó a la agricultura, se hizo cargo de la operación de su padre. Pasó 40 años optimizando rendimientos y enseñando a sus hijos la misma geometría paciente que una vez había convertido a un caza en un instrumento de precisión. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando le insistían, mencionaba las misiones de pasada, como quien menciona un trabajo anterior. Sin dramatismo, sin adornos, solo algo que había hecho cuando era necesario hacerlo. En 1983. Un historiador de la aviación militar lo localizó y le pidió una entrevista sobre la técnica de picado que había remodelado la doctrina de ataque al suelo sin llegar nunca a ser reconocida formalmente. Strobel aceptó, pero solo brevemente. Explicó de nuevo la mecánica, del mismo modo que lo había hecho en 1944. Ángulo, velocidad, altitud. Mencionó que la mayoría de la gente piensa demasiado en la supervivencia. A veces, lo peligroso es más seguro porque nadie lo espera. El historiador le preguntó si había tenido miedo durante aquel primer picado. Strobel pensó un momento. Luego dijo que miedo no era la palabra adecuada. Incertidumbre quizá, pero la incertidumbre solo era una brecha en el conocimiento. Probabas, aprendías, ajustabas. Murió en 1991. Ningún obituario mencionó los 12 camiones. Ningún monumento enumeró los convoys que había detenido ni las vidas de infantería salvadas por munición que nunca llegó. Fue recordado como un buen agricultor, un maestro paciente, un hombre que creía que los problemas tenían soluciones si los mirabas desde el ángulo correcto. Pero en las cabinas de los aviones de ataque durante generaciones posteriores, el principio perduró. Cuando la doctrina falla, prueba. Cuando todos dicen que es imposible, comprueba tú mismo las matemáticas. Cuando la supervivencia y la misión parecen opuestas, a veces son la misma cosa vista desde distintas altitudes. Strobel no cambió la guerra mediante la brillantez o el heroísmo en el sentido cinematográfico. La cambió al negarse a aceptar la ineficiencia cuando existía una mejor geometría. Al confiar más en una estructura que en el miedo que la rodeaba. Al comprender que el camino más peligroso es a veces aquel que nadie se ha atrevido a recorrer. 12 camiones en 18 segundos. No porque fuera temerario, sino porque fue lo bastante paciente para ver lo que el pánico y la doctrina habían ocultado. Ese valor no es la ausencia de peligro. Es la presencia de la lógica cuando todos los demás han dejado de pensar. El Mustang podía soportar el picado. El piloto podía soportar las fuerzas G. El enemigo no podía soportar la geometría. Y durante unos pocos meses cruciales de 1944, esa ecuación reescribió las matemáticas del ataque al suelo sobre la Europa ocupada, un picado de 60 grados cada vez.